muy especial en esta mañana que es como fría para nuestra ciudad, ¿no? Hemos tenido días bonitos, agradables, llenos de sol. Y bueno, hoy tenemos el privilegio también de sentir un poco la brisa y la frescura que trajo la lluvia entre la madrugada y esta mañana. Hemos venido estudiando el libro de Levítico. Y bueno, cuando uno lee este libro, la verdad a veces es complicado de entender. O en general, para muchos de nosotros tomar y abordar el Antiguo Testamento se puede convertir en algo complejo. Pero espero que con esta oración que vamos a hacer en un momento, pues podamos reflexionar y meditar en la palabra de nuestro Dios y cómo eso impacta en nuestras vidas cada día. Entonces les pido que por favor podamos orar juntos y pongamos en manos de nuestro Dios este mensaje en esta mañana. Oremos. Señor y Dios, te damos buenos días, Padre Santo, gracias por proveernos de la vida en primer lugar. Gracias, Padre, por el privilegio de poder estar aquí de manera presencial, Dios. Y aquellos que no pueden estar, gracias, Padre, por traernos tu mensaje, tu palabra. Nuestra oración y por lo que te rogamos, Dios, es que puedas traer luz a nuestros corazones, que puedas traer consuelo también, Dios, y una perspectiva diferente sobre el Nuevo Testamento, reflejado en el Antiguo Testamento, que es lo que hemos venido estudiando, Señor. Padre, te rogamos porque seas tú quien me puedas utilizar para transmitirte este mensaje y que toda la honra y la gloria sea para ti en esta mañana. En nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, y entonces para entrar en contexto, quisiera que por favor fuéramos de una vez al grano al libro de Levítico en el capítulo número 3. Levítico en el capítulo número 3. ¿Ya estamos ahí? Levítico capítulo 3 en el versículo número 1. Dice así: si alguien ofrece ganado vacuno al Señor como sacrificio de comunión, deberá presentarle un animal sin defecto, sea macho o hembra. Pondrá su mano sobre la cabeza del animal al que degollará a la entrada de la tienda de reunión. Luego, los hijos de Aarón, los sacerdotes, derramarán la sangre alrededor del altar. El oferente le presentará al Señor como ofrenda por fuego las siguientes partes del sacrificio de comunión: la gracia que recubre los intestinos y la que se adhiere a estos, los 2 riñones y la grasa que los recubre, la grasa que recubre los lomos y también el lóbulo del hígado, el cual se extraerá junto con los riñones. Entonces los hijos de Aarón quemarán todo esto en el altar, encima del holocausto que está sobre la leña encendida. Es una ofrenda presentada por fuego y aroma grato al Señor. Bueno, como les decía, cuando abordamos este tipo de textos puede ser bastante complicado. Pero ¿qué hemos venido estudiando? La verdad, cuando uno comienza a leer el libro de Levítico es como puro sacrificio. Y si uno estudia los primeros, o los ha leído, o los ha visto, estudia que hay, pues los primeros 5 capítulos de uno sacrificio
sacrificio, sacrificio y más sacrificio. Ahora, me llama la atención que este capítulo 3 tiene un sacrificio un poco diferente, y para aquellos que de pronto no pudieron estar el domingo anterior, nuestro hermano Luis Enrique nos hablaba acerca de dos aspectos interesantes de un sacrificio anterior que está en el capítulo 2, que es la ofrenda de cereal. En esa ofrenda de cereal habían dos elementos fundamentales, que eran la levadura, que no tuviera levadura, y que tuviera sal. De eso nos compartió un poco Luis Enrique el domingo anterior, en el capítulo 2. Y en el capítulo 1 habíamos visto el sacrificio del holocausto. Eso es de lo que tratan los dos capítulos anteriores. Y bueno, ¿cuál es el sentido con todo esto? Que podamos conectar con cada una de las palabras y los sacrificios que los judíos ofrecían a nuestro Dios. Y eso lo pudiéramos conectar con nuestra vida espiritual. Entonces, algo muy interesante de hace 8 días, por ejemplo, es cómo la levadura representa el pecado que hay en nuestra vida. Y cuántas veces en lo que nosotros consideramos que es espiritual, pues podemos estar mezclando algo de levadura, como era la exigencia de nuestro Dios de que no llevara esta levadura. ¿Sí? Entonces a veces hacemos cosas así. Oramos, pero a nuestra manera. O leemos la palabra, quizás solo para un domingo, o quizás cuando estamos en necesidad, o quizás ni la leemos, solo la escuchamos y oímos. Y así hubo varios aspectos, pero también es interesante cómo el llamado desde el punto de vista espiritual es hacer sal, es decir, a darle sabor a esta vida espiritual. Bueno, al leer este capítulo 3, en los primeros 5 versículos que acabamos de escuchar, aparece una palabra que me llamó la atención: comunión. Yo me acuerdo de esa palabra, pues la verdad, lo que más uno escucha para esta palabra es la primera comunión. Algunos de nosotros quizás nos inculcaron el hacer una primera comunión. Entonces yo me acuerdo que eso me hicieron un cursito, me prepararon, no me acuerdo qué me enseñaron, eso sí no puedo recordar, pero sí me acuerdo de la fiesta. Eso es una fiesta porque yo no estaba bautizado. ¿Sí? Entonces, para uno poder hacer la primera comunión, desde el punto de vista católico, con todo respeto, tenía que estar bautizado. Entonces, a mí me hicieron 2 por 1. Bautismo y primera comunión. A los 15 años. Y entonces, así como me veo hoy, bien joven y bello, no mentira. Hicimos una reunión familiar, hubo comida y hasta ahí me acuerdo, la fiesta. Eso es para mí lo que representa la comunión. Ahora, si ustedes leen sus Biblias, espero hayan traído sus Biblias, en algunas versiones no dice sacrificio de comunión como dice el versículo 1. En otras versiones dice sacrificio de paz. ¿Sí? Les vuelvo a leer, el versículo 1 dice: si alguien ofrece ganado vacuno al Señor como sacrificio de comunión. En otras versiones dice de paz. La Nueva Versión Internacional utiliza la palabra comunión y me hizo acordar de la fiesta que les acabo de comentar. Pero normalmente la palabra que hace aquí en las versiones de la Biblia es paz. Es paz. Ahora uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver la comunión y la paz? Ya estudiaremos en un momento eso, pero me llamó la atención este tipo de sacrificio, que en especial pues tiene como un proceso, un ritual, de cierta manera. Y a veces, cuando nosotros leemos la palabra, quizás nos podemos quedar ahí, solo en leer en el ritual, y entonces claro, como uno no está contextualizado con muchos de los rituales que los judíos hacían, a menos que tengamos judíos en esta mañana o viéndonos por Facebook, pues es difícil
conectar con este pasaje. Es difícil saber, bueno, ¿qué es lo diferente? ¿Qué hay de nuevo en este sacrificio? Vayamos al final de este capítulo, capítulo 3, versículo 17. De todo este sacrificio, miren la ley que salió, dada por nuestro Dios. Versículo 17 de Levítico 3. Dice así: este será un estatuto perpetuo para los descendientes de ustedes. Donde quiera que habiten, no se comerá la grasa ni la sangre. Entonces a veces nosotros cuando estudiamos la palabra hacemos esto, damos un salto, uno dice, ay no, pero estos son muchos sacrificios, no, muchos versículos, y vamos al final. Y entonces claro, uno dice, no se comerá la grasa ni la sangre, y entonces ya uno dice, ¿y la rellena? Para los que no saben, la rellena es una comida, bueno, yo no sé si es colombiana, pero es una comida típica realizada a base de algunos animales, en especial el cerdo, y a base de sangre. Bueno, también, ahí nos dicen que podría entrar el churrasco dentro de la sangre. Si a algunos les gusta la carne con sangre, podría entrar en esta ley. Bueno, yo pensé no tanto en la sangre porque la verdad no soy muy amante de este tipo de comidas como la rellena y otras comidas con sangre, pero si han pensado en algunas, eso es respetable para cada cual. Pero sí pensé en la grasa. Yo sé que no está diciendo mucha hambre, pero ya casi. Y uno dice, ay, un pollito frito a la brasa, o broster, como se llaman algunas partes, ay, tal, crocante, una chuleta, bayuna. Hago un paréntesis aquí, les comento, hace más o menos unos 5 meses, yo diría que más, 6 meses, yo estoy siguiendo este estatuto perpetuo. No estoy comiendo nada de grasa, debido pues a una situación que aún no sé bien qué tengo en el estómago, pero hay algo que ha venido molestando en este año. Y ha sido difícil tener que sentir el olor de la grasa, por ejemplo, el pollito con crocante y no poder comer. Eso es duro. No sé si les ha pasado a algunos de ustedes, espero que no, que solamente sea yo quien vive esta situación. Pero, claro, cuando uno ve este pasaje y este versículo y dice, no, pues esta ley era muy difícil para los israelitas. No comer ni grasa ni sangre. Bueno, entonces, para, digamos que podamos entender un poco más, vamos a retomar el capítulo 3 de Levítico y les voy a contar varios aspectos que hay aquí en los primeros 5 versículos. En estos primeros 5 versículos, e igual del versículo, por ejemplo, 6 al 11, vamos a encontrar aspectos semejantes en el tipo de sacrificio. Perdón, en la forma de hacer el ritual. Pero lo que cambia es el tipo de sacrificio. ¿Cómo así? Del 1 al 5, el sacrificio era ganado vacuno, es decir, o toro, aunque ahí dice hembra o macho, o sea, vaca, o buey, o otro animal semejante que sea vacuno. En especial eran estos tres que menciono, o toro, o vaca, o buey. Esos eran los tres animales del primer sacrificio. Del versículo 6 al 11, el sacrificio ya no es un ganado vacuno, sino ovino, que podía ser o cordero u oveja. Y de los versículos 12 al 16, el sacrificio era una cabra.
Ahora, si uno compara este sacrificio con el del capítulo 1, en el capítulo 1 aparecían las palomas. Aquí no hay palomas. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Realmente quienes podían ofrecer una paloma por lo general eran los habitantes judíos que no tenían ni ganado, ni ovejas o corderos, ni cabras, o sea, los judíos pobres. Pero aquí no aparece. Y otra de las diferencias con el capítulo 1 es que en el capítulo 1 se ofrecía un sacrificio macho. En cambio aquí tenemos sacrificio hembra o macho. Entonces uno se puede quedar en estos detalles que les acabo de dar. Uno dice, bueno, interesante. ¿Por qué será diferente? ¿Qué es lo diferente que tiene este pasaje en sí? Vamos a trasladarnos un poco más adelante al libro de Colosenses. Vamos a ir al Nuevo Testamento. Ya regresamos en un momento al libro de Levítico. Colosenses en el capítulo número 1. ¿Listo? Capítulo 1 del libro de Colosenses, en el versículo número 20. Versículo 19 de ese capítulo. Dice así, aquí están hablando de Jesús. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. La verdad de leer este pasaje, el judío que sacrificaba el animal que yo les acabo de mencionar, tenía en mente algo así, pero en su relación con Dios. Se ofrecía un animal en honor a Dios para esto, reconciliación, que es lo que menciona este pasaje, y poder habitar en él con toda su plenitud. Eso es un poco de lo que les comentaba ahora, que trataba el capítulo 1 del aroma grato a nuestro Dios. No es que nuestro Dios tenga olfato, como lo manifestaba Luis Enrique hace 8 días, sí, que Dios comience a oler, bueno, ya huele a pollo frito, ya huele a carne, ya huele a churrasco, sino que el sentido espiritual es poder habitar con toda la plenitud y tener una relación Dios y el oferente, como dice Levítico en el capítulo 3. Esa relación. Y que la persona que estuviera poniéndole la mano al animal sintiera un poco ese respeto y ese amor de esa relación. Ahora, ¿qué es lo diferente? Que esto no es como el sacrificio del primer capítulo, que no era todos los días, no se hacía todos los días, sino que se hacía con algo en particular que ya vamos a ver en un momento. Sí, se hacía con un propósito especial y era muy, muy interesante. Ahora, de estos sacrificios,
Este es el único que sí se podía comer, pero lo que no se comía era la grasa ni la sangre. Ahora, algunos de pronto nosotros confundimos, o podemos confundir este sacrificio con el que hizo nuestro Señor Jesús. Pero para los judíos, ese era otro sacrificio que veremos en el capítulo 4, que es el sacrificio por la culpa o el perdón. Ese lo estudiaremos próximamente, o como decimos, coming soon. Coming soon, próximamente estudiaremos ese sacrificio por el perdón. Y uno lo podría confundir, pero me llama la atención que este pasaje de Colosenses 1, 19 al 20 nos menciona esa paz que trae la reconciliación, que trae el perdón. O sea que este era un sacrificio más como consecuencia de algo que ya había pasado, que ya había sucedido. Y a nosotros los creyentes o cristianos, ¿qué nos trae paz? La salvación. El poder haber sido reconciliados con Dios. Eso trae paz. Ahora, en nuestro país es difícil conectar el tema de la paz. Es difícil pensar, bueno, ¿a mí qué me trae paz como colombiano? ¿Será que es la solución al conflicto armado? ¿Será que es eso? ¿Será que me trae paz pagar el recibo de la luz? Hoy que estamos terminando mes, o quizás empezando mes mañana. ¿Será que me trae paz que tenga trabajo, que tenga hijos o familia? Quizás ese es nuestro concepto de paz. Pero para los creyentes, esto es lo que nos trae paz y lo dice Colosenses aquí. La reconciliación por medio de la sangre que derramó nuestro Señor Jesús en la cruz. Tengamos eso en mente y ahorita lo retomamos. Volvamos entonces a Levítico, pero ya no en el capítulo 3, sino en el capítulo 7, para entender por qué los israelitas ofrecían este sacrificio de comunión. Levítico capítulo número 7. En el versículo número 11. Aquí lo deja nuestro Dios bien clarito. 7:11. Dice así. Esta es la ley respecto al sacrificio de comunión que se ofrece al Señor. Si se ofrece en acción de gracias, entonces se ofrecerá también panes sin levaduras amasados con aceite, obleas sin levadura untadas con aceite o panes de flor de harina amasadas con aceite. Junto con el sacrificio de comunión en acción de gracias, se deberá presentar una ofrenda de pan con levadura. De toda ofrenda deberá presentarse una parte como contribución al Señor y se destinará al sacerdote a quien le corresponda derramar la sangre del sacrificio de comunión. Entonces, este era uno de los propósitos de nuestro Dios en el sacrificio de comunión. Dar gracias. Dar gracias. O sea, por eso era un sacrificio que se llama de paz, porque el objetivo era dar gracias a Dios. Ahora, esta no fue la única intención de este tipo de sacrificios, y esto no era algo nuevo para los judíos. De hecho, algunos de los sacrificios que ofrecían, es muy probable que ya lo traían, incluso de otras culturas que idolatraban a otros dioses diferentes a nuestro Dios. ¿Sí? Y hacían ofrendas de este estilo. Quemaban un animal, quemaban la grasa y la sangre aparte, y la sangre se rociaba por los sacerdotes, y realmente después de esa quema se comía una parte, como lo menciona Levítico.
O sea, había comida en ese sentido. Y era para dar gracias. En otros casos, este sacrificio se hacía como un voto a Dios, que es más o menos lo que quizás muchos de nosotros hagamos hoy en día con Dios. Estamos en una necesidad, estamos en lo contrario a paz, que es la guerra, estamos en una guerra mental, espiritual, como le quieran llamar, y no hay paz, no hay tranquilidad. Y entonces uno le dice a Dios, ay Dios, si me sale este negocio, no. Yo te prometo que voy a madrugar todos los días a las 5 de la mañana a orar. Y ya que se acerca diciembre, ya estamos de bajada, ya hoy feliz año para todos, nos quedan exactamente 60 días para el feliz año. Exactamente, hoy 31 de octubre, en 60 días, un feliz año para todos. Y muchos, después de estos 60 días o desde ahora, empezamos a hacer planes. Bueno, ¿y qué voy a hacer el otro año? No, voy a bajar de peso, voy a ir al gimnasio, voy a levantarme a orar todos los días, voy a leer más la palabra, voy a hacer un curso de hebreo, voy a hacer un curso de inglés, en fin. Y más cuando yo estaba en la universidad, yo era de eso. Yo decía, uy, no, ya se va a terminar el semestre y empezaba a pensar en qué iba a hacer el otro semestre. Y no había terminado el semestre cuando estaba estudiando en la universidad. Y yo le decía, ay Dios, si gano este parcial en tanto para, ay, yo te prometo que yo era de eso. De los que le prometía a Dios un voto. Y la verdad nunca lo cumplí. Como sucede con muchas promesas que hacemos al iniciar el año. Es más, se nos olvida fácilmente ese tipo de promesas que le hacemos a Dios. En cambio, para el judío, para el israelita, imagínense ustedes tener tanto sacrificio y cuál es que me toca hacer y cómo es que es, porque cada uno tenía una diferencia y uno acordarse de eso y cuál es que, eso es como cuando alguien hace un menú y lo tiene que repartir en toda la semana. ¿Hoy qué voy a hacer? Sobre todo los que saben cocinar. Yo no me considero experto, por eso digo los que saben cocinar. Dicen, bueno, el menú de esta semana es lunes tal cosa, martes tal otra. Hay gente que planifica así. Otros a veces nos toca, y bueno, ¿qué se me va a ocurrir hoy? ¿Qué hacer? Calentar agua con huevo o hacer arroz. Quizás eso sea lo que algunos sabemos hacer. Pero es difícil a veces para nosotros como seres humanos saber, y bueno, ¿qué es lo que lleva a este sacrificio? Pónganse en el papel de un judío que fuera a ofrecer el sacrificio de comunión. ¿Y qué es lo diferente? ¿Y qué es lo que tengo que ofrecer? ¿Y por qué paloma no? Y entonces comienza uno quizás a mezclar las cosas. Eso es lo que nos da la idea de Levítico, nos quiere ayudar a transmitir que nuestro Dios tenía instrucciones claras, precisas, puntuales para cada uno de estos temas. No todos eran iguales. Y así es la palabra de Dios en nuestra vida espiritual. Hay instrucciones claras para nuestra salvación. Hay instrucciones claras para nuestra adoración y devoción a Dios. Quizás no las hemos explorado. O quizás estamos explorando y ese es un buen ánimo para cada uno de nosotros. Si tú estás aquí por primera vez escuchando y entendiendo un poco, tratando de conectar con el libro de Levítico, pues te animo a algo. Estás por el buen camino. Estudiando, profundizando en las escrituras, vamos poco a poco a ver el corazón de nuestro Dios y lo que quiere. Y va a ser clarísimo. Pero necesitamos, en primer lugar, pedirle a nuestro Dios que nos abra esta mente como lo hacía con cada israelita. Yo no veo aquí en este pasaje ni de Levítico 3 ni de Levítico 7 mezclando ellos los sacrificios. No se ve.
Y eran muy claras las instrucciones, pero uno se podía confundir con el tipo de sacrificio. La pregunta que les dejo a cada uno de ustedes y cada día me hago es, ¿estamos mezclando nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, lo que nosotros pensamos de Dios? ¿Estamos haciendo una mezcla de eso? ¿O realmente estamos pidiéndole a nuestro Dios, Dios, ilumíname para entender lo que tú quieres? Esa es una pregunta que debemos hacernos día tras día. Ahora, respecto a este sacrificio, y como lo vemos aquí en Levítico 7, pues es muy especial lo que ellos hacían, dar gracias a nuestro Dios en este sacrificio. Es muy especial lo que ellos vivían, como les digo, y miren lo que sucedía en el versículo número 23 de este capítulo. De Levítico 7. Levítico 7, versículo número 22, perdón, 22. 7, 22. Dice así: el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: ustedes no comerán grasa de ganado vacuno, ovino o cabrío. La grasa de un animal muerto o destrozado podrá usarse con cualquier otro fin, menos para comerla. Todo el que coma grasa de animales presentados como prenda por fuego al Señor será eliminado de su pueblo. Vivan donde vivan, ustedes no comerán grasa ni sangre alguna, sea de ave o de otro animal. Todo el que coma cualquier clase de sangre será eliminado de su pueblo. Aquí ya como que vemos un poco más de luz de ese estatuto de Levítico 3, 17. Pero es duro. Será eliminado quien coma la grasa. Desafortunadamente, hoy día, 2021, algunos siguen literalmente al pie de la letra. Y mi objetivo no es si lo siguen o no lo siguen, sino que entendamos el corazón de nuestro Dios que está aquí. ¿Cuál era el propósito de separar la grasa y la sangre? La sangre creo que ya habíamos visto en el estudio de Génesis un poco el propósito de no comer la sangre, pero para los que no recuerdan, el propósito de no comer la sangre era precisamente preservar la vida, tener la conciencia de que la sangre era valiosa y como era sinónimo de vida, pues si comían sangre, la idea es que el judío se sentía contaminado. Es más o menos lo que para nosotros hoy día es lo que haríamos si permitimos la levadura en nuestra vida. Si comenzamos a dejar que el pecado que representa esa levadura comience a entrar en nosotros. Nos contamina, como para un judío si consumía la sangre. La sangre se rociaba para Dios, igual que la grasa. ¿Saben? Esto me hacía pensar de algo muy interesante y es que a veces nosotros no sabemos diferenciar lo que es de Dios y lo que es para nosotros. A veces algunos de nosotros nos tomamos atributos de Dios. Lo que yo piense, lo que yo diga, lo que yo haga. Eso es lo valioso para muchos. Y eso no trae paz. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido guerra o más bien no hemos tenido paz porque queremos tener el control de las cosas? Como les decía al principio, en los ejemplos que ponía donde la gente cree que es paz, donde algunos de nosotros pensamos, paz es pagar
todas las deudas, no tener deudas. No, eso no es paz. O será una paz como el mundo, no una paz de Dios. Ya les voy a decir cuál es la paz de Dios y con esto concluiremos, pero es muy difícil conectar que la paz o tener paz cuando somos los que dominamos todas las cosas, lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo necesito. O sea, cuando queremos tener el control. ¿Cuántas veces tú y yo hemos querido tener el control de las cosas? Que no tengamos deudas, que no pase esto, que no haya esto, que todo esté muy parametrizado. En algunos aspectos de nuestra vida somos así. Sí, algunos dicen, no, es que usted sí, por lo menos a mí me han dicho, usted sí corrigido en lo académico. Sí. ¿Y terco? Sí. ¿Cuántos de nosotros, por ser tercos, por tener el control, no tenemos paz? No tenemos la paz que Dios da. Y ahí es donde veo que podemos estar haciendo lo que les digo, tomándonos atributos que no nos corresponden. Y ese era el sentido para el israelita, que no se tomara los atributos que no le correspondían. ¿Para quién era la sangre y la grasa? Para ofrecer a Dios. Ese era el sentido espiritual de estos dos elementos, de no comerlos, de no consumirlos. Pero podían comer, y para dar gracias, y para celebrar un voto. Era algo increíble esta ofrenda. Pero si a veces nos tomamos los atributos que no nos corresponden, pues por eso es que no entendemos el sentido y el estatuto se convierte más en un rito que en algo espiritual. Filipenses 4:7. Filipenses 4, versículo 7. Como lo vimos en Colosenses, Cristo trae paz. Pero no es una paz como la da el mundo, lo dice Juan 14:25. Yo no les doy mi paz como la da el mundo. Creo que esa frase la hemos escuchado mucho. Mi paz les doy, mi paz os dejo, mi paz os doy. Es como dice la Reina Valera. Filipenses 4, versículo número 7. Leamos desde el 4 y verán lo excelente que es este pasaje. Filipenses 4:4. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Saben? Nosotros ya no tenemos que hacer este sacrificio de llegar, coger el animalito, ofrecerlo, llegar y sacrificarlo, que el sacerdote haga un altar y rocie la sangre y que después eso se ponga a cocinar y al cocinar se ponga la grasa con la sangre aparte y después la comida. Si lo quieres hacer, pues es tu decisión. Pero a través de este pasaje que acabamos de leer, una forma de hacerlo para los creyentes y a ti que estás escuchándonos por Facebook o estás aquí por primera vez, eso se puede hacer a través de la oración, de la
nosotros tenemos comunión con Dios, los creyentes, no porque seamos bautizados por nuestros méritos, sino porque Jesús, como lo vimos en Colosenses, fue el que pagó ese precio gratis por cada uno de nosotros, por ti y por mí. ¿Cuál es tu decisión? Debes tener fe en Jesús. Fe en este Jesús que da paz. ¿Y qué paz? La que sobrepasa todo entendimiento y cuida nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Él es el que cuida de nuestra mente. Ahora, una buena pregunta es, si ya eres creyente, ¿estás cuidando tus pensamientos en Cristo Jesús? ¿O estamos dejando otra vez que la levadura, que es el pecado, vuelva y nos enrede, como dice Hebreo? Como un lastre que nos enreda, como cuando uno está en un pantano y se mete ahí, se embarra y se ensucia. A veces así es el pecado y no nos deja tener paz. ¿Saben? Aquí hago una cuña publicitaria por Facebook y por acá. Hemos venido estudiando los días martes de manera virtual los frutos de cada uno del Espíritu. Y ha sido muy especial compartir de los 9 frutos que hay en la carta a los Gálatas, que son los frutos que trae el Espíritu. Y cuando estudiamos este tema de la paz, la verdad para muchos de nosotros la paz es tener tranquilidad. Pero viendo este pasaje, y con este concluimos, la paz no es tener tranquilidad. La paz es que Dios y Jesús, que esa es su parte, cuiden nuestros pensamientos. ¿Y cuál es nuestra parte? Alegrarnos, dar gracias y presentar toda petición con oración y ruego a nuestro Dios. Ir de rodillas a nuestro Dios. Él es quien nos va a traer paz, tranquilidad, aún en momentos difíciles, aún en momentos de aflicción, aún que no tengamos muchas cosas, aunque queramos tener el control de la situación. Eso realmente es la paz, que sobrepasa todo entendimiento y cuida nuestros corazones en Cristo Jesús. Entonces, los animo con esta cuña que puedan, a los que deseen acompañarnos los días martes. Vamos a estudiar este martes otro fruto del Espíritu, que es la amabilidad, pero ha sido muy animante y quiero animarte a que estudiemos las Escrituras, que ya hoy en día no es necesario ofrecer un sacrificio como lo hacían los judíos, pero quedó su sentido, un sacrificio de comunión que permita tener paz, un sacrificio de paz que nos permita estar en comunión con Dios y presentarle nuestras peticiones con oración y ruego a Él. Entonces, hoy celebramos no una fecha cualquiera, hoy celebramos y recordamos que un día Jesús murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados y eso es lo que nos trae paz. La paz que hizo nuestro Señor Jesús a través de su muerte en la cruz. Oremos por ello y celebremos juntos este día de hoy. Señor y Dios, te damos gracias, Padre, por tu palabra, porque a veces quizás nos quedamos un poco atorados en el entendimiento de tus escrituras, de entender un poco el propósito especial que tienes para nuestra vida, Señor. Padre, es tan difícil pensar en paz si no tenemos ni siquiera lo más importante, que es paz contigo, Señor. Perdónanos, ayúdanos, Padre, a reconocer cómo somos y ayúdanos, Padre, también a ofrecerte gracias, Dios, en oración, Dios, como lo hacían los judíos a través de ese sacrificio de comunión, que podían comer unos a otros y celebrar de esta oportunidad tan especial. Gracias, Padre, por tu sacrificio en la cruz que hoy recordamos. Gracias, Padre, por tu palabra. Y gracias, Padre, por tantas bendiciones que nos regalas día a día. Ayúdanos, Padre, para poder pensar y meditar
y que necesitamos de ti. Necesitamos dejarte el control a ti y hacer nuestra parte, que es depender de ti, depender totalmente de ti, no depender de las circunstancias o de lo que nosotros pensamos o queremos. Ayúdanos, Padre, a depender de ti y de esa forma, Padre, hacer un sacrificio de paz en tu nombre. Gracias por Jesús, por su muerte en la cruz, que conmemoramos a través de este pan y vino que hoy consumimos. En nombre de Jesús, amén.